Bienvenidos a Laicos en Camino, este espacio que es para todo laico, para todo hombre o mujer que quiera caminar junto a la iglesia. Sean bienvenidos. Tenemos, como ustedes ven, que quiero que se presenten los compañeros. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Mi nombre es el Padre Daniel Sánchez, misionero del Espíritu Santo de la comunidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Contento de compartir con ustedes este espacio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Alejandro Ramírez Díaz. Y bueno, en este espacio de Laicos en Camino, pues Dios nuestro Señor me ha alumbrado en este camino y aquí estamos. Muchísimas gracias por dejarme estar en este espacio. Gracias, Padre Daniel. Gracias a mi reina. A ti. Y si bien habíamos iniciado nuestro podcast con el título Tres voces, una fe, llegamos a un momento importante y pienso que también esto nos habla de un momento que vive la iglesia, porque el cambio de título habla precisamente de ese caminar, laicos en camino. Y dirán, ¿y este sacerdote qué hace entonces entre laicos? Pero precisamente mi intervención, mi contributo, la parte que yo voy a poder acompañar con ustedes es abrir temáticas. Les acompañaré una vez al mes abriendo temas generales que después Reina, acompañada de distintos invitados, nos va a desarrollar y vamos a desarrollar algunos temas de interés. Por eso la necesidad de estar en contacto con ustedes de manera que nos escriban comentarios, sugerencias, temas, inquietudes que podamos traer sobre esta mesa. Sí, porque lo que queremos es de que ustedes se sientan parte de este espacio, o sea, imaginemos que están con nosotros y queremos caminar en la fe, crecer juntos, aprender, vivir y formarnos, claro, para eso estamos, ¿verdad, Luis? Exacto, tener este diálogo, esta apertura a nosotros los laicos nos va a dar una posibilidad de expresarnos transparentemente, también enriquecernos con temas muy, muy buenos, pero también con tu idea, con tu manera y experiencia, también para contribuir en la comunidad y que también escuchen tu voz. Y todo esto, evidentemente, en sintonía, a ritmo de la iglesia universal, pero también de nuestra iglesia local particular. Y si quieres, entramos ya de lleno en el tema y seguramente estamos acercándonos a este concepto que seguro todos hemos escuchado en algún momento, en alguna predicación, en algún encuentro en parroquia, la sinodalidad. No será una palabra nueva, a lo mejor el concepto tendremos que, y por eso lo estamos haciendo juntos, conocerlo más, profundizarlo más, hacerlo nuestro, porque es una invitación del Espíritu Santo a toda la Iglesia Universal y en lo concreto a nuestra comunidad. La sinodalidad, de esto se ha hablado ya en varias ocasiones, incluso varios papas nos han invitado a este caminar y seguramente quien con mayor decisión, determinación y claridad sobre el tema ha sido Papa Francisco, ¿verdad? Él mencionaba que eran 3 elementos que podían o que definen prácticamente la sinodalidad. Es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo y un espacio de discernimiento. Y fíjense cómo van llevándonos de la mano uno a otro elemento para concluir con el discernimiento. Un encuentro como este, o un encuentro de parroquia, un encuentro en la comunidad cristiana, donde nos escuchamos, donde cada uno de nosotros tiene un aporte significativo, donde no hay digamos así, distintos niveles, donde cada uno, por un tema en común, comparte su propia impresión, su propia percepción, da sus razones y las comparte en comunidad. De manera que esto enriquezca la toma de decisiones, el discernimiento fundamental en el caminar de la iglesia. No sé si ustedes se recuerdan que por mucho tiempo, y desgraciadamente todavía tenemos arraigado un modo de actuar en la iglesia muy vertical. Pensemos
tiempo, décadas atrás, o esperemos no esté sucediendo en nuestras comunidades, donde el párroco planeaba, ejecutaba. Y la ejecución venía dada a los laicos, ¿verdad? Casi como una indicación, como una orden, donde los laicos simplemente ejecutaban una disposición que no era suya, en el sentido de que venía en una línea vertical. Ahora la Iglesia nos invita a ponernos precisamente en esta dinámica de sinodalidad, de encuentro, de diálogo, para llegar a un discernimiento. No sé qué experiencia tú has tenido, Luis. Tú tienes ya varios años acompañando y formando parte de esta comunidad. ¿Cuál ha sido, o para ti, ese cambio? Ahora yo hago las preguntas. Gracias, Padre Daniel. Mira, esta pregunta en concreto, sinodalidad en grupos como Amigos de Conchita, hoy en día grupo mixto, es... Del Apostolado de la Cruz. Del Apostolado de la Cruz es la escucha, Padre. Esa pauta de escuchar. Esa manera de discernir un comentario de un amigo, de una amiga que pertenece a nuestro grupo. Que tan válido y que tan justificable es un comentario. Sí. Un punto de vista, Padre. Sí. Donde enriquece mucho para un bien común, Padre. Y donde el Espíritu de Dios, esto lo tengo muy, muy presente, se manifiesta, lo dice en las Sagradas Escrituras, incluso en el más pequeño, en el que tenga menos experiencia. Estuve algunos años viviendo en un monasterio y en la regla de San Benito una cosa bellísima es que cuando se tenía que decidir algo, decían, reúnan a toda la comunidad. Y tomen en cuenta el punto de vista de todos, incluso del más joven, del que se piensa que tiene menos experiencia, porque a través de ellos también, de los más jóvenes, se puede manifestar la voluntad de Dios. Yo creo que es una invitación a la Iglesia en general, a nuestras comunidades en particular, a este encuentro. A mí me quedó muy claro esos 3 pasos: encontrarnos, dialogar. El elemento fundamental, como tú lo has dicho, en el diálogo es la escucha, para entonces sí, juntos, pastor y comunidad, crear y caminar juntos. Esto nos habla, Padre, Luis, también, cómo el ser humano, tenemos tanta riqueza que podemos, o sea, sí. Dios nos dotó de riqueza interior a cada uno y todos los dones ponerlos al servicio, iniciando con esta sinodalidad, o sea, un encuentro, un diálogo y un discernimiento. Entonces, qué bonito es de que todos tengamos algo para aportar. Es exacto, y donde también en nuestro grupo hemos también estudiado la sinodalidad, Padre Daniel, que nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a descubrir nuestros talentos, en donde podemos realizar, ejecutar, tomar una acción para nuestra comunidad. ¿Qué talento tienes tú, Reina? Sí. ¿Qué talento nos ha visto un guía espiritual para tomar una acción positiva? Yo creo que también en esto, Luis, es fundamental este deseo de querer caminar. Si bien cada uno con un rol, con una función, con algo específico que aporta, pero para el bien común, para la riqueza de toda la comunidad. Y en este sentido yo pienso que cuando se toman decisiones, si bien estábamos acostumbrados a una línea más bien vertical, de la cual del párroco o del pastor venían las indicaciones y simplemente se ejecutaban, ahora vamos a estrenarnos en una nueva dinámica llamada sinodalidad, en la cual todos contribuimos. Y creo que también tiene un elemento fundamental. Cuando esa decisión, ese discernimiento me lleva a una decisión compartida, todos nos involucramos porque nos sentimos parte de un mismo proyecto, de una misma ideal, mientras que cuando es simplemente una decisión para ejecutar, pues simplemente yo hago lo que me pidieron, ¿verdad? Incluso como norma. Eso. ¿Verdad? Como establecimiento normalista, ¿verdad? Sí. Yo tengo una experiencia, al menos aquí en Santa Tere, bellísima, porque
los padres, pues al menos en el tiempo que yo he estado aquí, nos han abierto las puertas a los laicos, y tanto que tenemos actividades dentro, y pues para mí sí es una riqueza que al menos, no sé, en otros templos, tal vez en los templos de ustedes no sea así, o sí, pero aquí en Santa Tere, la verdad, la sinodalidad ha ido trabajándose desde hace tiempo, porque nos incluyen a todos. Y fíjate que qué interesante que lo digas, porque es un ejercicio para todos. Quiero decir, con el respeto que me merecen los párrocos, los sacerdotes, los pastores de las distintas comunidades, también para nosotros requiere una novedad, un cambio de mentalidad. Decía Papa Francisco, estamos en un cambio de época, ¿verdad? No una época de cambios, realmente un cambio de época que nos invita precisamente a eso. Estuve varios años en Italia, en 2 diócesis, y en la última, en la diócesis de Crema, nos encontramos con esta propuesta, en parte, si bien por la falta de sacerdotes, a la unidad pastoral. Entonces unían 2, 3 parroquias a cargo de un solo sacerdote. Aquí fue importante la colaboración y el diálogo con los laicos, ¿verdad? De manera que junto con el sacerdote pudieran caminar juntos. Y si bien no es que estemos dando responsabilidades a los laicos porque nosotros no tenemos la capacidad o el tiempo, sino que es seguramente también un signo de los tiempos que nos invita a colaborar juntos. Si bien la consagración y algunos elementos que son propios del ministerio del pastor, del sacerdote, serán exclusivos de él, pero todos los otros elementos que construyen la evangelización, que construyen la comunidad cristiana, no son exclusivos de una sola persona. De hecho, la misión tanto del laico, del sacerdote, del mismo nuestro Señor Jesucristo es el mismo, llevar el evangelio a otros. O sea, el trabajo es el mismo, la misión es la misma, pero dentro de nuestra vocación, pues que hemos elegido, ¿verdad? Por ejemplo, Luis, que es el matrimonio, yo en la soltería, el padre como sacerdote y religioso. Entonces, pero todos tenemos la misma misión. Sí. Por eso la sinodalidad es caminar juntos como iglesia y como pueblo de Dios en un mismo. Y en esto definitivamente nos enriquecemos de tu experiencia, de la propia vocación particular. Les comparto una anécdota muy sencillo, pero que a mí me abrió a una perspectiva. Como misioneros del Espíritu Santo tenemos la grande bendición de hacer experiencia en distintas realidades. Y pues también hice una experiencia de 2 años en las comunidades rurales del altiplano potosino, Matehuala, la diócesis de Matehuala, comunidades lejanas en situaciones de veras de mucho descuido, no solo a nivel social, sino también a nivel religioso. Y me acuerdo que a veces que establecíamos los horarios de las misas, nosotros los mismos misioneros nos perdíamos la paciencia porque llegaban 2, 3 personas. Luego nos dimos cuenta, oye, ¿no sería necesario primero preguntar a qué horas terminan las faenas? Porque si yo pongo una misa a las 5 de la tarde, seguramente algunas personas están regresando del campo. Y entonces, ¿por qué no pensar? Y esto es precisamente la sinodalidad. Encontrémonos, dialoguemos y tomemos decisiones. Tal vez las Eucaristías tendrían que ser a las 8 y después una cenita todos juntos en la comunidad. Esto crea, pero mientras yo me mantengo en mi esquema mental, en mis tradiciones, o como tanto nos invitaba el Papa Francisco, porque siempre se ha hecho así y seguimos por caridad. Hay algunas tradiciones, algunos signos que se siguen manifestando. No me estoy refiriendo a la liturgia, sino a algunas de nuestras prácticas cotidianas en las parroquias. Pero el por qué tendría que hacerlo así si los tiempos están cambiando, si estamos de frente a una época distinta donde seguramente ¿cómo se dice? Esta parte de confrontarme con los demás, conocer los puntos de vista y poder llegar juntos a un discernimiento común. Sí, mencionabas tú
Qué interesante es el diálogo, dialogar, y yo pienso que podemos llegar a madurar mejor. Que sí, como usted decía, padre, así se hace, y es que así lo hacía el párroco anterior o el padre anterior, y así debe de ser. En cambio, cuando ya hay un diálogo, como nos mencionaba, una necesidad, a ver, yo creo que hay una necesidad nueva, uno empieza a madurar, empieza espiritualmente a crecer, es decir, no como yo pienso es correcto, también mi hermano, también mi hermana, pues tiene otro punto de vista que nos ayuda a la comunidad. Eso es súper importantísimo, ¿verdad? Claro, y el discernimiento también de todas estas ideas en un plan, en una planificación, decía el padre Daniel también hace ratito, cuando uno se junta, se reúne en una mesa redonda, es sacar la mejor idea, sacar el mejor punto de vista para llegar a un muy buen objetivo, pero que sea planeado entre todos, porque cada opinión cuenta. Sí. Y seguramente en esto, creo que con mucho realismo, para todos, un cambio de mentalidad implica un dejarlo ya conocido por lanzarme a experimentar una nueva realidad, unos nuevos métodos. Y seguramente el método que nos ayuda tanto en la sinodalidad, además de este diálogo, es ese coloquio espiritual llamado así. Yo, de poco que estoy aquí en León, lo escuchaba en las aplicaciones, en las asambleas diocesanas, en los espacios de encuentro de canal, ¿verdad? Donde cada uno aporta de un tema en específico su punto de vista. Se deja un espacio para que cada uno lo exprese, un espacio de silencio, donde cada uno madura la propia posición y se deja confrontar, incluso por aquel que en el mismo tema la piensa de distinta manera. Lo oramos y luego volvemos a hacer otra ronda donde de lo dicho, de lo escuchado y de lo orado, ¿dónde podría estar la voluntad de Dios para tomar una decisión en este tema? Es un ejercicio que a todos, y seguramente iniciando por los pastores, nos implica humildad, docilidad y apertura de mente, porque la voluntad de Dios se manifiesta en la diversidad de los carismas y en la diversidad de todos los bautizados. Y así no caemos a que se haga mi voluntad. Le ponemos el nombre de que la voluntad de Dios, pero muchas veces si no ejercemos esto que nos está comentando el Padre, se hace nada más mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y tenemos que llegar a ese punto, a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Exacto. Es cuando también dice otra persona, ¿verdad?, que se detiene a veces a hacer un comentario. Y mi humilde opinión, no, es escuchada, opina. Reúnete al diálogo. Esta apertura de sinodalidad también es caminar con otros templos, con otros grupos, con otras maneras de seguir creciendo espiritualmente. Y Padre, una pregunta, ¿cómo, regresando al contexto, sinodalidad? ¿Cómo le podemos explicar a un joven, a un niño, que a lo mejor esta palabra es nueva, para que lo entiendan, Padre? Buena pregunta. Seguramente el ejemplo más claro podría ser, un sinónimo es caminemos juntos. Sinodalidad es caminar juntos. Y caminar juntos, quiero pensar, si voy a caminar con mi abuelito, tendré que tomar un paso más tranquilo. Si voy a caminar con mis sobrinos, pues casi me llevan corriendo. Entonces, yo creo que la metáfora del caminar juntos podría definir muy bien qué es la sinodalidad. La sinodalidad es caminemos juntos y tratemos de encontrar un paso común. Yo creo que aquí tampoco se trata de estandarizar, porque yo creo que pienso en una familia, ¿verdad? Es importante que haya la referencia de un padre y una madre, de los hijos, luego la familia que se va alargando. Pero
fundamentalmente cada uno tiene un contributo y que no lo puede usurpar el otro, Exacto. pero que en el caminar de la sinodalidad nos ayuda a que cada uno contribuya con aquello que es propio de su vocación en un bien común. Sí, esto me da a recordar, ahorita se me vino a la mente en la palabra de Dios donde Jesús, bueno, las mujeres, María Magdalena va y cuenta que Jesús resucitó. Bueno, después van los apóstoles, ¿verdad?, al sepulcro, y el más joven corre. Así. Pero se queda, Juan. se para y espera a Pedro, que me imagino que caminaba o corría menos. Uno de los... Pero ese es, ok, en este momento aquel va a correr más rápido, pero se detiene esperando a la otra persona, a los papás, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Esto me recuerda y sí, es cierto, sí. Cada quien tenemos un cierto paso, pero todos llegar al mismo punto, respetar también los pasos de los demás. Habrá reducir la velocidad y habrá acelerar, sí, pero eso. Todos juntos caminar, ¿verdad, Padre? Sí, y llegando al objetivo de concretizar en un discernimiento que me lleve a una decisión, ¿verdad? Cuando la decisión, y esto lo vemos también en muchos otros ámbitos, no solamente el eclesial, cuando la decisión es compartida y es fruto de un discernimiento, nos sentimos parte de, y entonces colaboramos con mayor pasión, con mayor interés, porque ya, como lo decía varias veces, no es una indicación que viene verticalmente para aplicarse, sino que es algo en lo que creo, en lo que contribuí a llegar a esa solución, y si no fue una contribución directa, me uno a mis fuerzas, unimos fuerzas para lograr ese punto. Exactamente, qué importante, porque si no se acepta lo que yo digo, entonces ya... Este es el riesgo. Esa es la respuesta. Este es el riesgo. Sí, ¿verdad? Y que a veces desgraciadamente sucede que los grupos, por decirlo, se llenan como de 20 y terminan 4 o 3 por no haber ese diálogo y todo esto que nos están... Sí, yo pienso que es un ejercicio para todos, para pastores, para laicos, para todos nosotros bautizados, un ejercicio de búsqueda, de caminar juntos buscando esta voluntad de Dios, que es el bien para todos. Pues miren, habíamos arrancado con este tema de la sinodalidad y veremos cómo a partir también de estos encuentros vamos a encontrar también voces, porque Reina, platícanos un poquito, ya tiene una lista enorme de posibles invitados que están esperando su turno. La verdad tenemos a varias personas que vamos a invitar y que bueno, de hecho ya están invitadas, pero a veces no han coincidido con los horarios de ellos, pero vamos a tener a grandes personalidades que nos van a compartir su vida, su caminar de fe, su caminar pues como hijos de Dios, ¿verdad? Y todos juntos, así es que sigan con nosotros. Gracias por escuchar y ver este podcast. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y también en la página de Facebook. Queremos estar en todas las redes sociales, pero les vamos a pedir ayuda, ¿verdad, Luis? Que nos ayuden a compartir todo. Es correcto. Sí, porque solamente así podemos llegar a más personas y que juntos crezcamos, sí, como laicos y caminemos juntos, ¿verdad, Luis? Es correcto, mi reina. Vamos a compartir que estos espacios de estos podcasts también sean respuestas de algunas de sus dudas, inquietudes. En un momento. El día viernes visitaba unos grupos y decía, no es necesario verlo hoy, que se transmite en vivo. La mejor réplica es, oye, padre, ¿viste el podcast de Reina? Podrás encontrar una respuesta. Esa es una muy buena recomendación. Y bueno, Apóyanos. también el podcast es de todos, ¿verdad? Es de la comunidad Es de la comunidad, y sinodalidad. Exacto. Sinodal. Y va a haber una área, un espacio para aquellas personas también donde vamos a escuchar sus experiencias, Reina, Sí. donde ese desarrollo, esa oportunidad, esa luz de Dios nuestro Señor que
que hizo algo en sus vidas. Sí, hablábamos de los carismas, que todos tenemos cosas que aportar, pues vamos a traer aquí a las talentos, personas con mucho talento que vamos a tener, Padre. Incluso esperemos hasta música. Ah, qué bien. Muy bien. No adelantes tanto porque tenemos preparado tantas sorpresas, pero necesitamos de ustedes. Este espacio es posible precisamente porque hay alguien detrás de esta cámara que con toda la intención de construir juntos un camino. Por eso los esperamos. De veras es una invitación y un gozo para nosotros poderlos encontrar. De manera especial tendremos por mes un tema general que luego vamos a ir desarrollando con distintos invitados. Los esperamos y esperamos también sus comentarios, sus felicitaciones, cuando sea justo y vean conveniente, pero sobre todo sus sugerencias, sus inquietudes, aquellos temas que quisieran compartir con nosotros. Nos despedimos. Me despido de usted, Adriana Rodríguez, a sus órdenes, y bueno, seguimos en Laicos en Camino. Nos despedimos, su amigo Luis Díaz. Gracias. Los esperamos en Laicos en Camino.